La historia tiene que quedar reflejada. Casi todos la conocemos y los que son cercanos a la cofradía, los hermanos y devotos, de oídas, todo el mundo o casi todo el mundo puede conocerla. Pero como siempre se dice, lo escrito queda, y hoy día con las nuevas tecnologías y con los medios audiovisuales más aún, porque tienes la historia contada en imágenes, con un escenario y una puesta en escena espectacular, y una forma mucho más atractiva de transmitir nuestra historia. La historia es fundamental, conocer la historia es algo que todo cofrade tiene que saber de su cofradía, y la cofradía del Ecce-Homo pues no puede ser menos. Todos los hermanos tienen que conocer las raíces, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces es una forma atractiva de transmitirla. La actual cofradía de nuestro Padre Jesús Ecce-Homo pues tiene un antecedente histórico bastante antiguo, que es la propia hermandad del Cristo de la Caña o hermandad de nuestro Padre Jesús Ecce-Homo. La imagen del Ecce-Homo se documenta, la imagen antigua del Ecce-Homo se documenta ya en el siglo XVII, como una de las imágenes que está en la capilla de la cofradía de la Veracruz en San Francisco. Esta cofradía, la Veracruz, es prácticamente, podemos decir que es la cofradía más antigua de la ciudad, rayando el final del siglo XV aproximadamente, y esta cofradía de la Veracruz, pues a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII va a tener varias imágenes, distintas imágenes, un crucificado, nazareno, una dolorosa, y entre esas imágenes que tiene la cofradía matriz de la Veracruz, tiene un Ecce-Homo en su capilla. Lo tenemos documentado en torno a 1683 en las crónicas de Fray Alonso de Torres, que es un historiador franciscano que describe pues, los conventos principales de la provincia franciscana de Granada. Y entonces nos cuenta pues, la importancia de esta cofradía de la Veracruz y de sus distintas imágenes, advocaciones que tiene. Entre ellas destaca la del Ecce-Homo, como que es una imagen que tiene mucha devoción, que hace distintos milagros y este tipo de cosas. Cuando sí tenemos ya datos de que esta imagen del Ecce-Homo de la Veracruz tiene su propia hermandad dentro de la cofradía principal de Veracruz, pues ya en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII ya está plenamente documentada que hay una hermandad en la capilla de la Veracruz con la imagen de Jesús del Ecce-Homo en su presentación al pueblo, y tiene pues sus hermanos que son los que participan en la procesión general que hace la cofradía de la Veracruz el Jueves Santo. Manuel lo conocí porque vino a inaugurar el Cristo del Cristo del Mar, el San Juan Evangelista. Fue la bendición del San Juan Evangelista y nos reunimos en el Florida Blanca. Y entonces allí una reunión de amigos. El uno, Emilio, un Ecce-Homo sería muy bonito, eso, el chico. Y el Fabri que estaba, en fin, habíamos una pila de cofrades allí. Y le digo, sí, bueno, yo había cobrado en Arcina Graje. Y llevaba mi sobre para dárselo a mi mujer. Y me saqué 5.000 duros, 25.000 pesetas, y le digo, don Manuel, vamos a hacer un Ecce-Homo. Ahí está. Oh, y se quedaron todos. Y dice,
pero de verdad, digo, ahí está, 25.000 pesetas. Las primeras 25.000 pesetas. Pues esto está hecho ya. Y en una servilleta, que estará en la cofradía, me firmó Emilio Gómez Galán, entrega a cuenta del S. Homo para ver en Málaga 25.000 pesetas. Entonces, cuando ya estuvimos con él, en fin, ya eso ya estaba hecho. Pues estábamos en el instituto. Dice la historia que desde el año 87, yo creo que antes. Yo me acuerdo que yo tenía unos 16 años, 17, que un grupo así de jóvenes del instituto, de Reyes Católicos, porque no había otro allí, en Vélez, y nos dijeron, oye, mira, ¿por qué no montamos una cofradía diferente? Porque es verdad, de los que estábamos allí, todos veníamos de una cofradía. Yo concretamente venía de La Piedad, porque estaba cerca de mi barrio y yo salía siempre en La Piedad. Y entonces queríamos formar una cofradía pues diferente, innovadora, original, que no tuviese nada que ver con las 17 cofradías que había antes, ¿no? Que había en ese momento. Y total, pues venga, pues vamos a formarla. Venga, teníamos empuje, teníamos ganas, no teníamos imagen, ni dinero, ni teníamos otra cosa, pero empuje y ganas teníamos. Y entonces lo que pasa, que claro, es una época en la que tú, pues claro, antes no había la ESO, obviamente, estaba el BU, el COU, pues claro, era gente de 16, 17, 18 que ya estaba haciendo COU, que se estaba planteando por irse a Málaga, estudiar, no sé cuánto, total, que la cosa quedaba así como un poquillo larvi, ¿no? Había gente que empezó con muchas ganas, pero luego se fue, y algunos, pues bueno, pues seguimos haciendo eso, el germen, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues hacíamos rifillas, hacíamos cosas, pero claro, teníamos las ganas, pero ya te digo, no teníamos ni imagen ni nada, queríamos una procofradía, pero eso estaba como en el aire. Luego nos enteramos, el año 87, 88, ya no me acuerdo la fecha, que había un grupillo de jóvenes, bueno, un poquito más mayores que nosotros, del barrio, pues que también tenían muchas ganas de formar una cofradía, pero que querían que esa cofradía fuese del barrio. A nosotros nos daba igual, de donde saliera, la verdad. Pero nosotros lo que queríamos era la imagen del prendimiento, Jesús del prendimiento, que no había ninguna así en Vélez. De hecho nos llamaban los niños del prendi, ¿vale? Entonces yo tengo el honor, el orgullo de ser pues una de las niñas del prendi. Esto nace un lunes santo de 1989. Efectivamente, estamos viendo los tronos de Málaga, mi gran amigo José Antonio Piedrola Castro y yo. Y estábamos viendo, me acuerdo de pasar al Cristo de los Gitanos por la Alameda de Colón. Y estábamos hablando, bueno, de nuestro futuro como cofrades, porque yo tenía ya 27 años, él tenía 24, y que nos gustaría meternos de lleno ya en juntas de gobierno para trabajar ya a fondo, no solo trabajar, digamos, desde fuera, sino ya meternos de lleno. Y estábamos dudando, pues yo dudaba entre el Pobre y la Caridad, que eran mis dos cofradías, a las que yo pertenecía como hermano y horquillero, y él también pertenecía a Jesús el Pobre. Y en esto que nos encontramos a Pepe Jesús Salto, gran archicofrade, que nos comentó que había un grupo de gente joven de Vélez que estaba intentando, ¿no?, hacer una nueva cofradía en Vélez. Y bueno, ¿y quiénes son? Pues son los chicos del Prendi, los niños del Prendi, fulanito, menganito, y yo la verdad es que no conocía a ninguno o a casi ninguno, pero mi amigo Piedrola sí. Mi amigo Piedrola tenía más roce con algunos de ellos. Eso era lunes santo, y quedamos, yo le dije que quedara con algunos de ellos, y quedó con Manolo Santiago, José Manuel Fernández Santiago, y con Manuel Jesús Muñoz Arrebola. En esa reunión no estuve. En un jueves santo, pues se reunieron unos cuantos de los grupos del Prendi y unos cuantos de ese grupillo. Y entonces pues decidieron que bueno, tenían muchas cosas en común y que venga para adelante, que entre todos los que conocían de uno, los que conocían de otro, pues oye, pues podíamos hacer una procofradía. Ah, pues qué bien. ¿Qué pasa? Que nos falta la imagen. Muy bien.
vamos haciendo rifas, vamos intentando ganar dinero, pero nos falta la imagen. Y ahora que nos enteramos que hay, a través de uno del otro grupillo, concretamente Pepe Moreno, que conoce a un hombre que se llama Emilio, que tiene una imagen y que estaría dispuesto, su extrema generosidad, de cedérnosla. Y yo pues caigo en la idea de que Emilio Gómez, que es un gran amigo mío, que yo lo conozco de toda la vida, pues acaba de llegarle un año antes la imagen de Jesús del Ecce-Homo, encargada por él y por varios amigos más. Y entonces poco después, pues vamos a la casa de Emilio, nos reunimos allí todos, aquí en la calle Jerez, muy cerca de aquí, de donde nos encontramos en estos momentos. Pues aquí se presentaron un grupo de amigos, niños, yo era ya un hombre, con 4 niños, y me entraron tan bien que ya no puedo hablar. Que no tuve más remedio que dárselo, así nada más que a Pepe Moreno y algunos más. Total que digo, pero esto, yo voy a entregar al Cristo, pero el Cristo es del barrio de Capuchino para abajo, no de Capuchino para arriba. Yo mi Cristo quiero que sea del barrio, porque en el barrio no tenemos nada. Y así fue. En julio del 89 hicimos la presentación del Cristo aún sin bendecir en el colegio Zona Sur, en el salón de actos, gracias a su entonces directora, doña Rosario Sánchez. Y bueno, pues fue muchísima gente, fue un acto creo que muy bonito. Acudió don Manuel Hernández León, que ya empezamos a tener los primeros contactos con él, que había hecho la obra. Y así, insisto, desde el año 89 al 91 hacemos ferias, hacemos diferentes eventos en Vélez para ser conocidos, hasta que llegamos al año 91 y llega la fecha del 4 de mayo, que es una de las fechas más bonitas, evidentemente, en la historia de esta cofradía. Y ahí fue donde los primeros años pues nos encontramos de que todo eran obstáculos, porque intentamos traer la cofradía al barrio. El padre Abel no quería cofradía aquí en esta zona, en la parroquia de San José, en la capilla que teníamos justo al lado del Tomate. Y bueno, pues en principio todos fueron obstáculos, hasta que por fin en el año 91, pues las circunstancias del destino y los caminos de Dios, que sí muchas veces no son milagrosos, pues la salida de la cofradía de los estudiantes de Las Claras, pues hace que las clarisas se acuerden de nosotros. Y más que las clarisas, pues Pepe Sánchez, por aquel entonces párroco de Santa María, de Las Claras, Santa María de Las Claras, pues se acordará de que había un grupo de jóvenes que querían tener una imagen y que querían crear cofradías, y se acuerda de nosotros, y a nuestro futuro, bueno, a nuestro actual hermano mayor por aquel entonces, que era Pepe Moreno, se le llama para decirle que sí, nos interesaba de que ir allí a la hornacina de los estudiantes, ¿no? Y me llama la Madre Encarnación y me dice que tienen que hablar conmigo, que tienen que hablar con nosotros, porque existe la posibilidad de que se va a ir el Cristo de la Columna para San Juan, y que nosotros pues tenemos la posibilidad de meter el Cristo allí. Imagínate, con lo mal que yo lo estaba pasando en lo personal, porque ello fue un subidón impresionante. Se lo comunico, por supuesto, a mis amigos, hermanos y compañeros, y ya pues fue un tour de force, fue un no parar, porque le pusimos fecha, 4 de mayo, era muy precipitado, había muy poco tiempo. Y esto ya se me iba de las manos, porque venía mucha gente que a mí me gustaba, Claro. pero Sí, claro. que yo lo que quería era la iglesia, pero por circunstancias no se podía, pues aquí, y aquí, y aquí, y aquí, hasta que ya llegó el día célebre, y allí.
decir, que de verdad esto que está puesto en el papel lo vayáis haciendo realidad. Lo importante es pasarlo del papel a la vida, del ideal a la realidad, del proyecto a la práctica. A ver si de verdad vais viviendo esto, porque creo que si vivís esto, hemos ganado hoy. Desde luego, si esto lo vais haciendo realidad, de verdad, como tú decías, Manolo, al principio, el día 4 de mayo de 2021 es una fecha importante para Vélez Málaga. Con la condición de que vayáis viviendo esto que habéis dicho, que creo que es extraordinario. Bueno, las madres clarisas son clave en la historia de esta cofradía, pero hay una figura que es la de José Sánchez Luque, el entonces llamado cura Pepe, después lo fue también Pepe López Solórzano, otro hombre clave en nuestras vidas, pero con el paso del tiempo yo me enteré, y nos enteramos todos, de que fue el cura, curiosamente, el que se lo propone a las monjas, no las monjas al cura como yo y todos creímos en un primer momento. Entonces Pepe cae en la cuenta, a pesar de que no era un cura especialmente cofrade, de que estos muchachos pues pueden tener la oportunidad de su vida de meter allí al Cristo, sabedor de que en el barrio, en la parroquia de San José, la capilla entonces de San José, iba a ser imposible. Entonces ya todo cambia. Yo llego a la parroquia de Las Claras, hay un grupo de jóvenes muy activos que están propiciando toda la elección canónica de una cofradía, que Pepe Sánchez, que en paz descanse, ya había trabajado con ellos, ya había bendecido la imagen, ya estaban los estatutos prácticamente hechos, y lo que faltaba era la firma protocolaria del párroco para que esos estatutos lo aprobara Málaga. Recuerdo que bueno, yo hablé con don Ramón Busarray, porque yo desconocía este mundo, si no me equivoco, en aquella época había 17 cofradías en Vélez y yo no sabía si era conveniente hacer más o no hacer más. Don Ramón Busarray, con buen criterio, me plantea, mira Pepe, estás recién llegado y esto está ya gestado, no está bien que entre negándote, ¿no? Entonces recuerdo que hicimos un precioso primer Vía Crucis, ese sí que lo recuerdo, allí por la calle de Las Claras, y a partir de ahí ya se aprobaron los estatutos y se constituyó una hermandad que a mí siempre me extrañaba, que estaba ahí como de prestada, porque su gran sueño, como así ha sido, ¿no?, es que cuando se hiciera la parroquia nueva de San José, ellos porque pertenecen al barrio y tenían mucha vinculación con el barrio, su idea era que esa imagen terminara en el barrio, pero es verdad que en mi época ni se planteaban, tuvieron el tiempo que hizo falta. Es verdad que después ellos, para salir, la salida procesional la hacían desde el barrio con un tinglao, pero la imagen, y ellos como jóvenes estaban vinculados a la parroquia y a los equipos prematrimoniales y a reuniones de formación. Fueron años muy intensos. Ya nos acogen allí y se piensa lo que es hacer el primer Vía Crucis, porque incluso nos llegaron a querían dejarnos un trono para que saliéramos ese año nosotros con el trono, y dijimos que no, que nosotros queríamos salir con nuestro trono. Entonces se hizo una anda y fue cuando se decidió de que la mujer fuera la que llevara el Vía Crucis, que fueran las primeras, las pioneras, y además que la jefa de trono fuera también mujer. Entonces ahí se empezó, si no me equivoco, creo que fue en el año 92, y en el año 93 fue cuando salimos por primera vez.
católico, mucha responsabilidad, más todavía. Por honor, fue un honor para mí, una enorme responsabilidad, mucha incertidumbre, no sabía cómo iba a salir, muchos nervios, porque como que descansaba a lo mejor en mis hombros, yo qué sé, la primera salida, no oficial, a lo mejor no era la primera salida procesional, pero era la primera vez que el Cristo iba a salir a la calle. Y la verdad que en el fondo no se lo he dicho nunca a mi hermano, pero gratitud por la confianza que depositaron en mí, la verdad. Me vieron capaz, quizá ellos me vieron más capaz que yo, porque yo cuando uno de los momentos que jamás se me olvidará, si tú me preguntas algo, fue la primera salida de Vía Crucis, la primera salida, sí, sin duda. Sin duda, porque vamos, eso es un momento que solamente imaginaos, no sé, el momento en una iglesia, todo en silencio, empiezan los toques del tambor de cola, el hondo, el ronco, empieza el Cristo a moverse por primera vez y para salir a las puertas, salir a las calles de su feligresía, ¿no? Cuando se abren esas puertas en medio de todo el silencio, y toda esa gente aplaudiendo, a mí, si a mí no me explotaron las coronarias en ese momento, no me explota nunca, de verdad, los vellos de punta, de verdad yo no sabía ni cómo darle se me olvidaron hasta los toques de trono, de verdad, los toques, increíble, de verdad. Eso para mí fue una emoción indescriptible y yo creo que lo atesoraré siempre en mi memoria, la verdad. Una idea por aquí de este hermano que le parece que el atuendo de los gitanos de Málaga es muy interesante y que no está visto en Vélez. Otro hermano que aporta lo de los colores, el Burdeos y Damasco. Otro hermano que aporta otra cosa, el tipo de trono. En fin, cada uno aportaba lo suyo. Y toda mi junta de gobierno, cada uno aportaba lo suyo, porque nosotros no éramos presidencialistas, más en aquella época que siendo tan joven, era una junta de gobierno, sí, que tenía un hermano mayor porque no quedaba otra, tenía que tener un representante máximo, pero que ahí todo el mundo votaba por igual. El trono grande, pues el trono grande se hizo un boceto, estuvimos mirando por varios tallistas de aquí de Málaga y en un momento dado lo que dicen los hermanos, porque yo ese día no fui a Málaga con ellos, pero dicen eso, que fueron a Málaga preguntando por un tallista y al final le dijeron, ahí hay un tal Pedrito, ¿vale? Ahí hay un tal Pedrito que hace trono y esas cosillas. Entonces se acercaron y eran don Pedro Pérez Hidalgo y al final pues fue el que hizo el trono, nos hizo un diseño a mano alzada y en cuanto lo vimos en la Junta de Gobierno no hubo un no. Estábamos todos de acuerdo con ese diseño y esa forma de ver el trono. Eso se hace con mucha responsabilidad. O sea, la palabra no es asustado. La palabra es que cuando tú has trabajado no tienes miedo. Lo que tienes es siempre responsabilidad. A que todo salga bien como tú lo tienes en mente y como lo tenemos todos los hermanos. Pero asustado no, porque teníamos los pelos de la burra, sabíamos que todo estaba atado y bien atado, que había personas competentes en todos los estamentos de la procesión, del trono, de la procesión propiamente dicha, de la banda que vino el primer año, en fin, teníamos todo atado y bien atado, entonces no fue una sorpresa, siempre la cosilla dentro de a ver qué puede fallar, qué no puede fallar, a ver si se confirma que efectivamente el fuego, como habíamos visto y verificado en esas pruebas con Juan Herrera González, no iba a afectar en absoluto a la imagen de nuestro Padre Jesús Ece Homo, y al comprobarlo ya en los primeros minutos de procesión, pues digamos llegó la tranquilidad
siempre con los nervios característicos de todo cofrade que se precie, que siempre están ahí y están a flor de piel, pero en el fondo todos sabíamos que habíamos trabajado duro durante 4 años y que todo iba a salir bien, que además Dios estaba con nosotros y que seguro, y la Virgen Santísima, y que seguro que iba a salir bien. El año de la lluvia, el 95, que fue un año también muy complicado, porque tienes que decidir en unos minutos, además hermanos mayores como nosotros y hermanos novatos, tenemos que decidir entre encerrarnos o correr el peligro de que se dañen nuestra imagen y nuestros enseres, y la verdad es que bueno, fue una noche inolvidable, fue una noche que la cofradía se unió más que nunca, porque estábamos pasando un momento complicado, y esa noche, por haber llovido, lo que son las cosas de la vida, y como Dios escribe derecho con renglones torcidos, pues tuvimos unos momentos humanos tan inverosímiles, tan inesperados, que nos ayudaron a unirnos aún mucho más. Ese año íbamos por la calle Las Monjas y empezó a llover. Entonces pusieron unos plásticos al Cristo, pero yo iba con capa pluvial. La capa pluvial era un poco las vestiduras del sacerdote. Cuando ya quitamos la imagen del Cristo y lo metemos en las claras, la imagen estaba mojada y yo estuve muy cerquita de él. Estaba la imagen en el altar mayor y yo pasé para quitarme los ornamentos litúrgicos y poner la sacristía. Y se cruzó la mirada, yo tengo que decirlo así, aunque se cruzó la mirada del Cristo y mía, ¿no? No sé, sentí ahí como un momento, una necesidad de quitarme la capa y ponérsela a él. Y bueno, me pareció un gesto como el de Marcelino Pan y Vino, ¿no? El intentar secarlo, darle calor, ¿no? Lo que pasa es que en el Lecce tenemos la suerte que no tenemos una imagen fotográfica o un grabado, pues sí tenemos un bordado. Tenemos una imagen de cómo era el Ecce Homo bordada en tela en el escapulario que se ha conservado. El escapulario, bueno, una de las piezas de un escapulario original de antes de la Guerra Civil, que conservaba la hija del antiguo mayordomo, una Victoria Hidalgo, y que se lo donó a la cofradía cuando se reorganizó. Ahí no tiene un escudo. La hermandad en el escapulario no tenía un escudo como hoy tenemos normalmente, sino lo que tenía era la representación de la imagen del Ecce Homo. Entonces se ve cómo era la imagen, con una capa corta, a media pierna, con los brazos y con la caña y la corona de espinas. Entonces es una imagen curiosa porque no hay foto, pero sí hay una imagen bordada. En ese momento estaba Pepe López, pero a los pocos meses, pues yo entro en mayo del 98, el 2 de mayo del 98 es mi nombramiento como hermano mayor, mi toma de posesión, y a los pocos meses, en agosto, nos enteramos de que Pepe López abandonaba Belén Málaga, tenía otro nuevo destino y que iba a llegar otra persona en su lugar, otro párroco. Y es cuando conocemos a Bonifacio Guzmán Villalobos, que como bien dices, pues ha sido una figura clave en nuestra cofradía. Una persona muy querida por todos nosotros y por el resto del grupo de las Claras, y yo tuve la suerte, como hermano mayor, evidentemente tuve la suerte de compartir muchos momentos de diálogo, de conversaciones y más también muchas veces en los pequeños detalles, ¿no? Y la verdad es que una persona muy sabia, una persona muy profundamente religiosa y que tuvo la mala suerte de que nos abandonó muy pronto por el problema de salud que tuvo y en fin, que en paz descanse, y la verdad es que durante el tiempo que estuvo con nosotros pues fue una persona muy querida y que aportó mucho a nuestra cofradía. Y también tengo que agradecer siempre la generosidad que tuvo, porque nosotros cuando estábamos en las Claras siempre fuimos sinceros y fuimos claros con la comunidad, con las hermanas Clarisas y con el párroco, en primer lugar con Pepe López y después con Bonifacio.
porque sabíamos que estábamos allí de manera transitoria, porque nosotros nunca habíamos ocultado a nadie nuestro deseo, que veníamos a dar respuesta a un barrio. Nuestro compromiso era el barrio que nos había hecho nacer como cofradía, venirnos aquí para realmente darle respuesta. Y habla bien en pos de Bonifacio, porque él siempre fue muy generoso, y de hecho era curioso que nosotros durante esos años, estamos hablando de los años 2001, 2002, 2001, cuando ya Pepe García, párroco de San José, llega a Vélez Málaga, y nos subimos en el proyecto de parroquia de la construcción del nuevo complejo en el que nos encontramos actualmente. Y teníamos también a Bonifacio, que era el párroco de Las Claras, ¿no? Y todos nuestros actos, pues teníamos los dos, prácticamente era como si tuviéramos de facto dos párrocos, porque venía Pepe García venía con nosotros, y Bonifacio, nuestra cena, nuestra salida, nuestros viajes y demás, y siempre veníamos acompañados por los dos. Y habla muy bien en pos de ellos, porque ellos nunca fueron respetuosos uno con el otro, sabiendo la realidad de nuestra cofradía, que teníamos un párroco que era por nuestra sede canónica, que era Bonifacio, pero de que de facto teníamos otro conciliario o otro futuro párroco, que era Pepe García, que era el que iba a encabezar el proyecto de la parroquia de San José, ¿no? Y yo creo que eso habla también muy bien de Bonifacio, porque fue respetuoso, tolerante y sabía muy claro a la cofradía a dónde tenía que venir y a dónde tenía que estar. Como hermano mayor tuve la suerte también de conocer una persona que nos aportó mucho a la cofradía. Estoy hablando de Manolo Hijano, genial artista, ya no solamente por la pintura magnífica que nos hizo con motivo del 10º aniversario en el año 2002, sino también por el estandarte principal de María Santísima del Amor, que tuvo a bien de regalar a la cofradía, y también la pintura de la salida procesional de la agrupación de cofradía cuando nos tocó en el año 2007, ¿no? Y igual que estas dos personas maravillosas y que siempre tendrán un hueco destacado en nuestra cofradía, porque aportaron mucho y grande para todos nosotros, pues también había muchas personas anónimas que han trabajan y trabajarán, y que bueno, que desgraciadamente no salen en los medios, no salen en las portadas, pero que también están ahí, y las cofradías son gracias a eso, ¿no? A los grandes anónimos que trabajan por sus cofradías, ¿no? Yo a Vélez porque es mi primer destino. Salgo de cura, me ordenan de cura el 2 de septiembre, y mi primer envío, San José de Vélez, que entonces todavía no se había escindido con San Antonio. Esto es un poquito lioso, ¿no? Pero es que San José era San Antonio, y San Antonio de Padua, en Vélez, sale de San José, ¿no? Eso se lleva a cabo estando yo allí. Al poco tiempo de estar, a los 2 o 3 meses, se hace esa escisión de parroquia. Y voy con un proyecto de hacer una nueva parroquia, un nuevo templo. La labor de los hermanos mayores realmente es una toma de relevo, ¿no? Después de Pepe Moreno, que fue nuestro primer hermano mayor, donde llegamos a Las Claras, donde nos asentamos como cofradía, donde tenemos nuestro primer Vía Crucis, donde tenemos nuestra primera salida procesional, donde ya empezamos a sentirnos como cofradía. Cuando a mi persona le corresponde comenzar la segunda parte, de nuestra estancia en Las Claras, pues yo tenía claro, o teníamos claro, mejor dicho, porque no me gusta hablar en primera persona, teníamos claro como grupo de que nosotros teníamos que ir dando respuestas al barrio. Entonces surge en la cofradía pues intentar de alguna forma acercarnos aquí. Hay al principio distintas posturas, se planteó incluso hacer un camarín aquí en el barrio, crear una capilla, una casa hermandad con capilla para que estuviera el culto público. Y una vez que ya la cofradía decidió que camarín no queríamos, pues empezamos un proyecto, se hace de capilla aquí en el barrio, y empezamos pues un poco a darle forma, ¿no? Y es cuando nombran como conciliario a Pepe García, llega en Vélez en el año 2000,
En el año 2000, en noviembre del 2000, a los pocos meses ya se separa, por aquel entonces, estamos hablando del año 98, 99, hasta noviembre del 2000, la parroquia de San Antonio de Padua era la misma que la parroquia de San José, formaba solamente una. Ya el obispado, en aquel momento, en el año 2000, decide de que esta zona necesita una parroquia nueva, igual que el Camino Málaga, toda aquella zona necesitaba una parroquia, que es la que se creó en San Antonio de Padua, porque esta zona también necesitaba otra parroquia. Entonces ya nombran como párroco de San José a Pepe García el 19 de noviembre del 2000 y acto seguido, pues la cofradía, concretamente yo como hermano mayor, me dirijo a él y me pongo en sus manos diciéndole que nosotros llevamos ya durante unos años, llevábamos con la idea de crear una capilla y que entendíamos que la capilla pequeña que había allí detrás del tomate porque no podía dar respuesta a un barrio tan creciente y con tantas personas que necesitaban de atenciones de todo tipo, ¿no? Hicimos un buen equipo, ¿no? Es decir, habíamos unas personas también. El ex-EOMO estaba lleno de gente joven de mi edad, gente de 30, 40 años, con muchas ganas de hacer cosas, de luchar por un proyecto. Yo vi que me podía apoyar en ellos y ellos vieron que se podían apoyar en mí porque al final el proyecto era común. Yo tenía que hacer un templo nuevo y ellos querían tener su sede canónica en ese templo nuevo. Querían volver al barrio. Y empezamos un poco a funcionar, a crear conciencia de que era necesario una parroquia para esta zona tan popular y a los pocos años, a un par de años, ya desde la diócesis de Málaga, nuestro queridísimo don Antonio de los Soto, obispo por aquel entonces, pues ya decide de que hay que crear lo que es el complejo parroquial de San José, que dé respuesta a esta zona, ¿no? Y el 12 de octubre de 2003, por fin, todos los procesos tienen siempre muchas dificultades, hubo muchos parones de obra, muchas dificultades, en fin, pero gracias a Dios pues todo se va superando y por fin el 12 de octubre del 2003 se pone la primera piedra, que ya de lo que sería el nuevo complejo parroquial. Y a partir de ahí, desde entonces, siempre hemos estado pues, colaborando con la parroquia porque somos parroquia. Nosotros cuando entramos en los primeros inicios en Las Claras, pues teníamos claro de que la cofradía tiene que estar formando parte de los grupos parroquiales y que lo que existía hasta aquel momento, que había un poco de división entre cofradía y iglesia como jerarquía, pues que eso ya era de épocas pretéritas y que eso ya se había superado, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a crear conciencia de barrio, conciencia de parroquia y hasta nuestros días. El día de la primera piedra, maravilloso, ¿eh? Un día de sol, un 12 de octubre con mucho sol, un día estupendo, en el cual empezaron a complicarse las cosas, como siempre pasa en la vida, porque hacía falta un albañil y el albañil había desaparecido y bueno, y el obispo dice, bueno, aquí no hay. Y apareció un señor de entre la multitud y era el padre de José Antonio. Y apareció y dice, ¿usted le importa que le ayude? ¡Wow, encantado, eres un ángel, venga! Y entonces... Y fue algo que congregó al barrio, algo que necesitábamos porque habíamos estado luchando mucho y son acontecimientos que ayudan, ¿no? A que la comunidad, que la parroquia, a que el barrio viviera aquello como algo suyo. Fue un día bonito y fue, bueno, a partir de ahí, pues empezamos. Fue una construcción trabajosa, porque la parroquia se hizo en mitad de un boom urbanístico, en donde encontrar un albañil era como encontrar, era algo casi imposible, donde había luchar por los contratos costaba mucho trabajo, porque había muchas obras, y entonces fue difícil la construcción de la parroquia de San José. Se encontró con muchos obstáculos, pero también se encontró favorecida, lo primero por el visto bueno de la diócesis, que nos dio todo el apoyo,
todo el apoyo, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿no? Es decir, yo siempre lo dije en la inauguración y siempre que puedo también lo digo, es decir, la parroquia San José tiene una deuda moral con la diócesis, que fue la que posibilitó que se hiciera el templo. Y un agradecimiento, yo personalmente, como sacerdote, como párroco de San José, con la cofradía del Ecce-Homo, porque ahí unimos esfuerzos y unimos ilusiones, entusiasmo en un proyecto que podían haber sido dos proyectos, pero un proyecto que se hizo común. Un nuevo templo en el cual ellos cabían como hermandad. especialmente a los hermanos de la cofradía. Si hace 16 años abrimos las puertas con mucha alegría, a pesar de las dificultades que encontramos, hoy las abrimos también con mucha alegría, porque desde entonces sabemos que esta imagen no era para nuestra iglesia, sino para la de San José. Y nos alegramos porque ya tenga su templo, ya tenga su sede canónica. Y sepan, como les hemos dicho otras veces, que no se van, que no nos quedamos, que vivimos unidos, unidos por la oración, el sacrificio y la ayuda mutua, espiritual y material que siempre hemos tenido. Muchas gracias a todos. Aquel momento fue un sentimiento doble, sentimiento un poco encontrado, ¿no? Porque por un lado era el dejar por lo que había sido nuestra casa, lo que había sido durante esos años nuestra morada, con nuestras queridas hermanas clarisas, a las que eternamente le estaremos agradecidos, y desgraciadamente ya entre nosotros no hay figuras clave que participaron en beneficio nuestro, como la Madre Encarnación, la Madre Rosario, que en paz descansen. Y la verdad es que aquel momento fue una jornada muy agridulce, porque teníamos la pérdida de que dejábamos lo que había sido nuestra casa y nuestra familia durante algunos años, pero también teníamos claro de que no podíamos renunciar a nuestro sueño y a nuestro compromiso, porque la cofradía vino para dar respuesta a un barrio. Y la verdad, cuando el Ecce-Homo llega al barrio, suenan las primeras campanas y se abren las puertas de San José para acoger a nuestro queridísimo Cristo, al Cristo del barrio, pues la verdad es que fue una jornada plena en todos los sentidos. Es un momento de satisfacción máxima, de agradecimiento eterno al Señor por habernos permitido, porque la historia de la cofradía, se suele decir que, bueno, algunas veces parece que es casualidad, que es suerte, y nosotros lo entendemos que es la grandeza del Señor, que nos miró con buenos ojos, que realmente nos dio su confianza y que nos permitió todo lo que vino, porque si no es que no se entiende, si detrás del proceso de la cofradía del Ecce-Homo no está la mano de Dios detrás, pues la verdad es que no se comprendería, ¿no?
Resuene siempre en esta casa la palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. Yo creo que resume un poco aquel día fue cuando recibí al señor obispo, que venía con el vicario general, paró el coche allí en la entrada, en la puerta de entrada a la parroquia, se bajó y yo le dije, aquí la tiene usted, ya está hecha, porque él fue el encargo que me hizo. Ve a Vélez y tienes que hacer un templo, una parroquia nueva. Eso es lo que yo le dije, aquí la tiene usted. Ya está, ¿no? Esa satisfacción de decir, pues aquí está, es decir, lo que usted me encomendó, pues aquí está, ¿no? Para que ahora, pues todo el barrio y todo Vélez, pues pueda gozar, celebrar y hacer la suya. Fue un momento muy bonito, fue un momento también, recuerdo como anécdota de ese día, se leyó en español, vamos, en castellano y también en latín todo el acta, ¿no?, de la consagración del templo, y aquello se hizo interminable con el latín. Que hasta el obispo dijo, basta, ya nos hemos enterado. Pero no se paraba. Se hizo un poco interminable, ¿no? Hay que tener cuidado con el latín. Responsabilidad y la verdad es que sobre todo agradecimiento al Señor y agradecimiento al pueblo de Vélez que había colaborado y sobre todo a nuestra diócesis, porque sin el apoyo de nuestra diócesis malagueña, pues este gran proyecto, que estamos hablando de un capital importantísimo, pues no se hubiera podido conseguir, ¿no? Entonces, palabras pues para agradecimiento y sobre todo felicidad, inmensa felicidad.
Pues yo recibo el encargo o la noticia de la aceptación de la Virgen del Amor en una junta de gobierno de la Cofradía de los Vigías. En ese entonces la Cofradía de los Vigías me tenía encargada la Virgen del Mayor Dolor, que dirigieron pues el eterno Paco Hernández y el eterno Manuel Hijano, aparte de algunos miembros de la Junta como Salvador Gallardo, Antonio Martín también. Y este encargo de la Virgen del Amor pues me llegó por WhatsApp, porque esa misma noche se estaba gestando, ¿no?, en una reunión en la agrupación de cofradías el encargarme a mí también la Virgen. Entonces hubo quien dijo, vamos a esperarnos a ver a Mayor Dolor. Y dijeron, si los vigías ha aceptado o ha aprobado que Israel haga la Virgen del Mayor Dolor, no podemos tener ninguna duda que es él el que nos tiene que hacer la Virgen del Amor. Entonces recibí un mensaje de mi querido amigo Paco Atencia, que para mí es como mi hermano, y me dijo, vente para la agrupación. Y eran las 11:30 de la noche, cerca de las 12, era muy tarde, y eché a andar desde calle Panadero, que es donde tiene la sede el Cristo de los Vigías, a la agrupación de cofradías. Cuando llegué allí pues se levantaron, me dieron un aplauso, y en aquel entonces, que el hermano mayor era José Antonio, pues se levantó, dijo unas palabras muy bonitas y me dio la noticia de que habían aprobado de que yo hiciera la Virgen a la Madre del Ecce-Homo. Lo que sí es cierto que yo empujé un poco a la cofradía a que se hiciera todo el proceso de la Virgen un poco más acelerado, porque claro, si tú abres un templo y vas a inaugurar un templo, pues necesitas también que haya una Virgen en el templo. Y entonces pues yo digo, es que la Virgen que tiene que estar en el templo, cuando el templo se dedique a San José, tiene que ser la Virgen del Amor. Me acuerdo el traslado del Cristo, que se hizo desde Las Claras al barrio, la llegada de la imagen del Cristo a San José. Esa misma noche fue cuando la Virgen llegó también a San José, es decir, la Virgen, bueno, se bendijo, la iglesia de San José se bendijo con la Virgen ya puesta en el altar mayor, y la imagen del Cristo estaba también, pues lógicamente entró primero el Cristo, y cuando ya se recogió todo, fueron a recoger a la Virgen, que fue un momento muy bonito, y hay una foto de toda la cofradía de aquel entonces, ¿no?, de hace unos pocos de años, pues hay una foto de toda la gente con la Virgen, el Cristo en el altar mayor. Fue un momento muy bonito. Pues esos momentos se vivieron pues de dulce espera, ¿no?, cuando se sabe que va a nacer un niño y está pues la familia esperando impaciente por verle la cara. Entonces, claro, la cofradía vivió muy intensamente la ejecución de la Virgen, lógicamente, que por haberse realizado en Vélez hay sesiones de fotos maravillosas de todo el proceso, desde el modelado en barro hasta la ejecución de las pestañas, las lágrimas, es decir, hay una serie de material fotográfico, ¿no?, de la época, que lo realizó también, estaba muy pendiente de todos esos temas, Manuel Arrebola, que en paz descanse, y esa ventaja desde el nacer, desde un pegote de barro hasta la bendición en la iglesia de San José, pues eso tuvo la suerte la hermandad del Ecce-Homo junto con Vigías también, ¿no?, en poder disfrutar de esos detalles y de esa intimidad, ¿no?, de la ejecución de su Virgen, así como también Pollinica, es decir, que tuvieron esa suerte de verlo desde el inicio, de los inicios, hasta recibir el agua bendita y salir en procesión. El año 2007 fue maravilloso, fue mágico, y vimos cumplidos pues, los dos grandes sueños como cofradía, como parroquianos de esta zona, y era que teníamos a nuestros titulares aquí, nuestra parroquia y María Santísima del Amor también pues, para verlo, ¿no?
la Virgen del Amor es mi juventud, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos de la calle La Carrera, porque hay que decir que la Virgen nació en calle La Carrera. La Virgen es los vecinos de la calle La Carrera. Y la Virgen del Amor es como la miel de derretida que bebe los vientos por el Cristo de la Caña. Para mí es un sueño, porque si Mayor Dolor fue el primer sueño, o la primera rosa de mi rosario, pues Mayor Dolor fue la primera, pero es que el amor no es menos todavía, el amor es otra cosa distinta y es una Virgen que evoca pues la juventud del barrio, que ya no es tan joven, es decir, el barrio tiene ya su tiempo, en la iglesia también ha cumplido años con la Virgen, y quieras que no, pues la Virgen del Amor representa para mí esa inocencia del que empieza también, esa gana y la ilusión y la alegría pues de todos los hermanos que estaban en aquel momento y que a Dios gracias siguen. Los que no siguen es porque ella ya los ha tomado de la mano y se los ha llevado, pero la Virgen pues aglutina junto con el Cristo pues el cariño y la devoción pues de todo su barrio, toda la parroquia y en definitiva del pueblo. Para mí como artista es una de mis obras más queridas. Aún a fecha de hoy todavía me siguen pidiendo miniaturas, ¿no? Gente de fuera me piden miniaturas con la cara de la Virgen y yo estoy muy orgulloso de la Virgen, quiero muchísimo a la cofradía, al Cristo también, de don Manuel Hernández León. Ellos saben que para mí el Cristo es tan importante como la Virgen, que no porque no esté firmado por mí no quiere decir que lo quiera menos, al contrario, para mí el Cristo es sagrado y para mí es un orgullo haberle hecho la madre al Señor de la Caña. Eso no lo hice yo para ese homo. Eso no está escrito para ese homo, ¿verdad? Cada hijo que saca, mis 3 niños que se han casado, yo a cada uno le he compuesto una misa. Sí, toda, totalmente diferente, una, otra. Pero desde los cánticos de entrada hasta las nudes, todo. Totalmente, hasta después los cánticos de la comunión y tal, ¿no? Bueno, pues resulta que para mi niña, la más joven, mi Mariolilla, le hago le compongo la misa, ¿no? La compongo la misa. Pero cuando llega a la comunión ya estaba, lo voy a cantar retama. Entonces, a los coros, pasando. Lo que les gusta en la cánticos de la comunión es que sean alegres, que tengan cosas. Y a mí hay una cosa que me diferencia, que no es que lo haga yo mejor o peor, sino que me parece muy requete bien lo que se canta en el transcurso de la comunión del pueblo. Pero cuando está el sacerdote, el celebrante, está él consumiendo, está comulgando, eso ahí se debe parar solo y tiene que escribirle algo. Por eso yo eso... Tú verás, cuando haya una misa mía, yo siempre pongo un trocillo que tiene un pellizco para el cura, un pellizco para mí, ¿comprende? Pero no digamos más serio, porque serio es todo, pero sí más concentrado. Bueno, entonces yo, esta parte iba a ser lo de la comunión de la boda de mi niña. Y ya había hecho yo los cánticos, digamos, medios populares para levantar la comunión, para que el pueblo... Pero me quedaba... Y lo dejé.
Y no lo hice. Y llegó la boda, fui a imprimir. ¡Oh, santo Dios! Si yo no he hecho esto. Y entonces me puse a escribir. Pam. Y escribí los cánticos de la comunión para cuando estuviese comulgando el cura, que es la parte esa. Tu cuerpo, Señor, sigue herido. Esa es de los cánticos de la boda de mi niña. Cuando yo hago, me piden a mí... bueno, después si quieres cuando te cuente lo de eso te lo diré. Pero al principio, cuando vienen y yo te cuente todo el proceso de la Madrugada del Perdón, que el nombre se lo puse yo, que me encantó, Madrugada del Perdón, se hizo primero en la calle Clavel. Nosotros cantábamos desde una ventana, desde un balcón. ¿Y qué hacíamos nosotros? Porque yo había compuesto también una misa para el Huerto de Málaga. Y entonces me pidieron que cantara, estaba de moda más, la saeta de Serrat. Y yo la metía dos o tres voces. Pues como lo tenía montada, yo cogí al grupo, me lo llevo allá y cantó la saeta. Y yo cuando la primera vez se hizo el encierro del Ecce Homo, y ello es casi igual como que se hace ahora, pero ahora ya más configurado. Pues resulta que yo vi que se podía sacar todavía más productos. Ya no había nada. Me vine y empecé, digo, voy a escribir algo, porque esto, y de buena primera digo, bueno, si yo tengo ahí lo de mi niña, que a mí me gustó, porque se cantó una vez y ya no volvemos a cantar. Bueno, cojo, lo único que hice fue meterle... Si, por ejemplo, el coro lo estaba cantando como canción de iglesia, yo quise tirarle un poquillo más lento, hacerlo una especie de tango flamenco muy tranquilo para que cantara el coro, o si entraba antes mi Miguel Ángel, que lo hiciera directamente por tiento, y yo metía una especie de tango lento, mediante tiento y tango, metí una cosa y me salió. Y fue cuando yo ya dije, lo quité, de la boda de mi niña, ya lo quité, y le puse Madrugada del Perdón. Estamos ya felizmente en nuestra parroquia a partir de 2007, pero nos queda, claro, venimos aunque la cofradía del barrio, pero físicamente no estamos en el barrio. En el año, ¿no? en el año parroquial y eucarístico, entonces claro, nos venimos a una zona muy conocida, pero no trabajada, es decir, ya estamos verdaderamente en la parroquia físicamente, entonces nos queda un trabajo importante junto con Pepe junto con Pepe García de intentar pues iniciar pues los grupos parroquiales. Y entonces, bueno, ahí, digamos, por así decirlo, me toca a mí un poco esa labor, ¿no? de conectar con todos los parroquianos. De hecho, todos los grupos parroquiales del inicio de la parroquia eran de gente de la cofradía. Incluso los grupos prepatrimoniales y la formación era siempre nosotros. Todos los grupos eran de la parroquia. Entonces, bueno, nos queda una labor importante y es pues asentarnos en nuestro entorno, en nuestra parroquia. Llegar y encontrarme con una parroquia recién construida, ya con su solera, con su antigüedad, porque venía la parroquia ya desde cuando estaba en la zona del Tomate, pues ya tenía su impronta, su ser, su historia. No era una parroquia de nueva creación como tal, pero sí de nueva construcción, en la que Pepe había estado antes haciendo un trabajo, vamos, ingente. Yo cuando estuve viendo un poco las dificultades que había tenido con la obra, todo, me quedé maravillado. Decía, Pepe, ¿tú cómo has podido tirar para adelante con todo esto? Decía, pues tú ves lo que mira, es que no te haces una idea. Entonces, claro, yo llego y tengo el lujo de encontrarme una parroquia recién construida, en una ciudad grande, con un barrio muy populoso, con mucha gente, y no fue prácticamente empezar de cero, sino encontrarme una parroquia hecha ya, en cuanto a la estructura. Quizá mi labor fue un poquito la de configurarla, la de alguna manera estructurar los grupos parroquiales. Y claro, yo cuando llego pues me encuentro pues con un templo nuevo, literalmente nuevo, con una casa nueva, con una cofradía ya inserta en la parroquia,
como he dicho antes, bueno, la parroquia se tiene que empezar a formar, y cuando empezamos a formarla junto con Pepe García, el párroco, pues Pepe nos dice que se va. Entonces bueno, aparece en nuestras vidas, creo que por suerte, Rafael López Cordero, que es el que le da un impulso importante a la parroquia. En realidad él, junto con los grupos parroquiales y las cofradías, pues yo creo que en buena sintonía funcionó muy bien, se inició muy bien todos los grupos, y de hecho, bueno, la cofradía sigue asentada lógicamente, como no puede ser de otra forma, en la parroquia, y sigue colaborando, pero que en realidad es verdad que Pepe, el cura Rafa, el incentivo y el impulso que le dio a la cofradía, también a la cofradía de la parroquia, fue muy importante. Y después, bueno, como hay que seguir inventando, entre comillas, pues tenemos que iniciar el proyecto de la Virgen, Amor 2017, y se inició, hicimos todo lo que hubo que hacer de recaudación, sobre todo, y de concienciación, de motivación a todos los hermanos, y se culminó en el 2017 con Juan Herrera como hermano mayor. Pues la vinculación es de los que comparten un espacio y de los que se sienten barrio. Yo creo que la cofradía de CEOMO siempre ha tenido en su ADN, en su ser barrio. Y entonces eso lo ha configurado desde el comienzo, aunque empezara en otras zonas, pero su ser nueva cofradía lo configura con respecto al barrio. Y cuando el CEOMO llega al barrio, retorna al barrio, a sus orígenes, pues como que ya de por sí se siente barrio, se siente parroquia. Entonces yo siempre lo vi unido por completo, aun cuando como cofradía, en cuanto a espacios y demás, pues estaba ya configurada y constituida, pero en cuanto a situarse con respecto al barrio, yo creo que es algo que estaba, que no fue algo nuevo, de pronto crear la parroquia y empezar una cofradía nueva, sino un volver a sus orígenes y a su inicio. Entonces siempre ha estado muy unida en cuanto a la parroquia, entendida como el espacio, como lo que es la zona, como dentro de la parroquia físicamente, lo que es el edificio, ¿no? Por lo menos tenía claro con mi Junta de Gobierno, la mayoría de la Junta de Gobierno, yo tenía muy claro cómo quería la estética de la Virgen en la calle, el Martes Santo, incluso el tono de la calle. Bueno, ahí es verdad que hubo algunas diferencias, se votó lo que se votó, y yo creo que hoy día, pues el Martes Santo, la Virgen se pasea por las calles de Vélez como en principio teníamos pensamiento de que fuera, acorde con el ECOM, con el trono, y con una Virgen, pues como la vemos actualmente en la calle. Eso no quiere decir que todo el mundo, lo digo sinceramente, que esté de acuerdo. Habrá gente que le guste más, que le guste menos, pero yo creo que la cofradía en ese momento tomó esa decisión, aprobado en el Cabildo de Hermanos, y yo creo que va muy bien conjuntado la Virgen con el ECOM. Es la misma cofradía, que es lo que se intentaba, por lo menos. Cuando yo me incorporo, José Manuel había empezado ya con todo el tema del trabajo del trono, ¿no? Estábamos buscando, estábamos viendo, habíamos recorrido media Andalucía buscando, unos nos gustaban, otros no podíamos por el presupuesto, hasta que llegamos a la conclusión de que el diseño que nos hizo Manuel Oliva pues fue el correcto, ¿vale? O bueno, el que la cofradía creo que era el mejor. A partir de ese momento, ya siendo yo hermano mayor, se firma el contrato del trono. Y lo firmamos en Chiclana, en los talleres de Manuel Oliva, un joven tallista, la verdad es que con muy buena intención, pero también tiene sus problemas, ¿no? Es una cosa de eso. Él tenía el taller en Chiclana, en cambio el carpintero lo tenía en Los Palacios. Entonces nosotros trasladamos una mesa que se hizo aquí y se llevó allí, y encima de la mesa él iba montando, pero después el que montaba todo el trono era el carpintero de Los Palacios, que después tuvimos que trasladarlo todo el carpintero a Los Palacios. Entonces el proyecto se fue siguiendo
y llegamos a lo que es ya la conclusión del mismo, cuando nos encontramos que 2 semanas antes el trono estaba desmontado entero. El trono estaba desmontado entero. Yo llamo a Manuel Oliva y me dice, no, él me ha dicho que esta noche te pueda llegar por él. Después de haber ido, no una, 200 veces a Chiclana y a Los Palacios, a los 2 sitios, que son cosas que se quedan ahí, pero como esto va para la historia, pues es verdad que se quede, ¿no? Entonces llegamos esa noche allí y cuando llegamos con la grúa para traernos el trono, que nos dijeron que estaba listo, nosotros entramos en el taller y había 8 personas en lo alto del trono, montando el trono. Es decir, que imagínate cómo se me puso a mí el corazón. El corazón, las pupilas y los brazos. Entonces en ese momento dije yo, tranquilidad, porque como estamos a 2 semanas del Martes Santo, le hemos dicho a todo el mundo que salimos y no tenemos trono, porque yo pensaba que no teníamos trono. Yo cuando lo vi en ese momento pensaba que no tenía trono. Entonces ya cogimos, entramos dentro y ya hablé con Enrique González, que era el carpintero, que es mejor no hablar de él, pero bueno. Y cogimos y me dice, no te preocupes que esta se queda montado. Se quedó montado al final y llegamos aquí cerca de las 3 de la mañana y cuando llegamos aquí al barrio, pues fue una alegría, porque había gente a esa hora esperando que llegara el trono. Entonces cuando tú, después de un día tan malo, tan aciago, como quieras llamarle, llegas aquí y te encuentras un grupo de gente, todos cuando ven el trono aplaudiendo, contentos, pues te llevas una gran satisfacción. Para mí el Martes Santo ese fue muy grande, para mí y para todos los hermanos de la cofradía, ¿no? Porque el proyecto era inmenso, ¿no? O al menos no era el más grande que ha tenido la cofradía, pero tampoco el más pequeño, ¿no? Entonces ese proyecto pues, queríamos que saliera a toda la calle porque habíamos apostado mucho, todos los hermanos, todos los hermanos mayores anteriores y todos los miembros de la Junta de Gobierno, que queríamos que la Virgen estuviera en la calle de una forma digna. Entonces, pues ya después tuvimos que, dentro del local de Dani, de Dani de People, ahí es donde estuvo el trono, a él se le hicieron una serie de arreglos después de venir de allí, porque quedaron una serie de cosas pendientes que las tuvimos que hacer nosotros aquí. Y nos dio también un bote lleno de aceite, buenísimo, para darle al trono por todos lados. ¿Vale? Entonces, ese aceite, pues cuando llegó el Martes Santo, pues salimos. Para mí el momento más grande fue cuando se encendieron los pebeteros de los 2 tronos a la vez, por los bomberos, como se hace cada año dentro de la iglesia, y 5 minutos después, pues cuando en la calle el trono de la Virgen empezó a arder uno de los arbotantes, pues fue el más triste. ¿Vale? Se apagaron las llamas y tuvimos la suerte de hacer un recorrido digno, ¿vale? Llevados por las mujeres, dirigidos por mujeres también, como el primer Vía Crucis, que también fue una apuesta que hicimos la Junta de Gobierno, porque en Vélez hay otras cofradías que lo llevan, pero no lo dirigen mujeres. Yo no sé si en Andalucía hay jefas de trono, supongo que sí, habrá en otros sitios, pero nosotros apostamos por ellas y de hecho siguen ellas siendo las que llevan el trono.
Pues mira, la noticia viene un poco ya trabajada y un poco planteada por una serie de personas de la Junta de Gobierno, ¿no? Porque yo entro en Junta de Gobierno con la candidatura cuando es Juani Herrera, hermano mayor, y ya ese año, 2016, pues me comentan y me dicen pues si quiero ser lo que es jefa de tronos del Vía Crucis. Ya un poco así, pues alentándome para que fuera jefa de tronos de María Santísima del Amor. Entonces, en 2016 fui jefa de tronos del Vía Crucis, como te he comentado, y fui con Antonio Burgos, lo que es nuestro actual hermano mayor, fui acompañándolo en el trono de nuestro Ecce-Homo, para que así al año siguiente pues bueno, tuviera como un pequeño rodaje y supiera cómo iba todo, ¿no? Cómo se organizaba, todos los entredichos que hay para organizar el trono, los días previos y el momento en sí. Y la verdad es que, bueno, pues imagínate, ¿no? Un orgullo ese cargo, pero a la vez, pues bueno, una responsabilidad inmensa. Somos hermanos de la Cofradía del Ecce-Homo y Virgen del Amor, no solo por haber formado parte de la historia en algún tramo, sino porque afectivamente también lo que representan las imágenes, tanto del Señor como de la Santísima Virgen María, para nosotros son, para la fe que profesamos, pilares fundamentales. La imagen del Ecce-Homo es la tremenda humanidad de Jesús en medio de su pueblo. Todo un Dios que, hecho hombre, para la salvación de todos, asume el dolor y el sufrimiento redentor. Y la Virgen del Amor, que acompañando a su Hijo en la pasión, con la esperanza, ella siempre puesta en Dios, pues con mucho amor, con mucho cariño, era su Hijo, desde el segundo plano, en la sombra, fue acompañando toda esa etapa de Jesús, de la última etapa de vida del Señor, ¿no? María siempre junto a Él. Y aunque es imagen dolorosa, aunque es una imagen que transmite pena y dolor a priori, sin embargo, por la advocación Virgen del Amor, es reconocer que en el dolor, en la dificultad, en los problemas, en las situaciones complicadas, como María, al tener nuestra esperanza puesta en el Señor, bueno, eso provoca en nosotros paz y serenidad, amor, porque sabemos que la vida la lleva Dios y que Él no quiere nada malo para nosotros, así que después de esa dificultad, de ese dolor, de ese sufrimiento, tenemos siempre la esperanza de la alegría y del gozo. Por tanto, espiritualmente o afectivamente, todos los párrocos que hemos pasado por San José y que hemos acompañado a la cofradía, nos sentimos estrechamente vinculados a estas imágenes por lo que representan, además de por haber sido miembros de la Junta de Gobierno o miembros de la cofradía en nuestra tarea como conciliarios. Con los niños y con los jóvenes, pues trabajamos directamente en la parroquia, es decir, por ejemplo, con los niños de catequesis. A lo largo del año intentamos tener distintas jornadas de convivencia o distintos momentos en los que los niños sean partícipes de eventos y momentos de la cofradía. Tal es así que, por ejemplo, la tarjeta de Navidad con la que la cofradía felicita a todos sus hermanos y devotos, pues la realizan niños de catequesis, de primera comunión. Se hace un certamen en el que las distintas etapas, los distintos cursos de la catequesis pues participan, y de entre ellos pues se elige una tarjeta que es con la que la cofradía felicita la Navidad a todos sus hermanos. Luego también pues con el colegio Juan Herrera Alcausa, Los Olivos, es el colegio de referencia para la cofradía, fue nuestra casa durante muchos años porque salimos desde allí, y este año precisamente se cumplían 20 años de la primera edición del certamen de dibujo. Un certamen además que le tengo mucho cariño porque yo era un niño en aquel entonces, y además tuve la suerte de participar, ¿no?, en aquellas dos primeras ediciones que realizó la cofradía,
y todos los niños lo hacen con mucha ilusión y cada uno representa a su cofradía. No tienes por qué representar al Ecce-Homo ni a la Virgen del Amor. Lo que se trata es que los niños vean y vivan las tradiciones populares y conozcan su Semana Santa, algo que es esencial, se debe transmitir y no se debe perder, y la única forma es enseñarlo y transmitirlo desde pequeño. Entonces es algo muy bonito porque, como te decía, eso, cada uno dibuja su cofradía. La verdad es que con la cofradía siempre lo hemos sentido parte e integrada dentro de la comunidad. Y te soy sincero, cuando yo llegué a la parroquia no conocía mucho del ambiente cofrade. Y de verdad que con ellos la verdad es que he aprendido cosas, al igual que, aunque soy el conciliario, pero siempre tengo algo que aprender. Y de veras que también la cofradía actualmente pues está mirando hacia su interior, recordando los pilares fundamentales que siempre ha marcado el Ecce-Homo, que son la austeridad, la sencillez y la sobriedad. Y yo creo que es lo que la cofradía quiere seguir manteniendo y redescubriendo. Es verdad que los tiempos cambian, pero de la cofradía es que siempre que tú pides una ayuda a alguno de los cofrades del Ecce-Homo, pues siempre están y siempre hay un grupo y nunca hay una pega para decir no puedo o nadie va. Siempre vienen 3, 4 como mínimo, si no es que viene más gente, y eso es lo que me motiva. Es verdad que con la cofradía, gracias a Dios, se vive un tiempo en paz, porque están integrados dentro del Consejo Parroquial Pastoral, se integran dentro de la comunidad parroquial, son parte de nuestra comunidad, no son un ente fuera, sino que hacen vida con nosotros, celebran la vida sacramental, celebran la fe, celebramos los tiempos litúrgicos fuertes, y es verdad que están siempre que se les pide, siempre están ahí. Como para toda la sociedad, han sido momentos muy duros. Sin embargo, a lo largo de la historia, como vemos, es decir, ha habido guerras, otras pandemias, una serie de catástrofes, pero no han conseguido acabar con las cofradías, con las que acabaron, pues han vuelto a resurgir. Un caso fue la nuestra. Entonces, no han dejado de ser momentos duros, pero momentos en los que la cofradía no ha perdido la ilusión y las ganas de trabajar. Es decir, se ha trabajado de otra forma, muy distinta, desde nuestros hogares. En la primera etapa de la pandemia pues no pudimos tener, lógicamente, no tener contacto. Ya después, con las medidas adecuadas, pues se fue retomando en la medida de lo posible, pero no se ha dejado de trabajar en ningún momento. A pocos meses de la Semana Santa, Semana Santa de 2020, ya se empieza a ver que algo pasa y se prevé lo que todos hemos vivido. Entonces, cuando esto ocurre, la cofradía tiene claro, y la Iglesia tiene claro, que aunque no hay estaciones de penitencias, sí hay Semana Santa, y de alguna forma la cofradía tiene que hacer su Semana Santa y tiene que hacer su estación de penitencia. Hoy día, gracias a los medios, a las redes sociales, a Internet, pues tenemos la ventaja de desde casa poder hacer actividades. Tal es así que tuvimos que ingeniárnoslas para hacer nuestra estación de penitencia y marcar en el calendario pues ese lunes santo y ese martes santo tan triste y tan distinto del año 2020. Entonces ingeniamos, pues bueno, si de forma presencial tenemos una ofrenda floral al Ecce-Homo y a la Virgen del Amor, nuestra tradicional ofrenda del lunes santo, pues ese año la hicimos virtual. Vinculamos a toda la gente, animamos a todos los hermanos y devotos a que participaran en esa ofrenda virtual, que mandasen una foto, un mensaje, algo que representase su forma de vivir el lunes santo. Igualmente para el martes santo pues también se hizo pues un montaje, ¿no?, audiovisual con todos los momentos clave de nuestra estación de penitencia, además en el que se mandó un mensaje de ánimo y de fuerza pues a todos los hermanos de la cofradía.
Entonces se ha seguido viviendo. En el año 2021 tampoco pudimos tener una estación de penitencia por las calles, pero bueno, la cosa, aunque no había mejorado mucho, pero estaba algo más estable, ya sí podíamos tener un pequeño acto, ¿no?, en el templo. Así que lo que hicimos fue montar una imagen inédita, montamos a las dos imágenes, subimos las dos imágenes en el trono de la Virgen del Amor y vivimos su estación de penitencia de forma presencial con los pilares de nuestro desfile procesional. Se escenificó cada parte más relevante o más simbólica de nuestra estación de penitencia. Luego, lógicamente, en lo que más se ha volcado la cofradía durante todo este tiempo es en trabajar lo que ya veníamos haciendo, porque era uno de los pilares, uno de los fundamentos propios de la cofradía cuando se crea, que es la caridad. Entonces, una crisis sanitaria conlleva una crisis económica, entonces la cofradía se vuelca con todos los necesitados. Lo canalizamos en primera instancia por Cáritas de San José, con la que siempre trabajamos y vamos de la mano, y además también por medios internos de la cofradía. Con Cáritas pues se le preguntó de familias que los necesitasen y nos pusimos a su disposición. Y cuando digo por medios internos de la cofradía me refiero de hermanos que sabíamos o teníamos conocimiento o nos había llegado que teníamos conocimiento de que estaban pasando una situación económica difícil y que necesitaban una pequeña ayuda. Y bueno, pues ahí estuvo la cofradía, igualmente con nuestra parroquia. Es decir, desde el minuto 1 pues nos pusimos a disposición de nuestro conciliario para lo que hiciese falta. También con nuestras queridas monjas clarisas, a las que siempre estamos pendientes de ellas o intentamos estarlo para echarle una mano en los que necesitasen, y también lógicamente pues con la otra comunidad de monjas de clausura, las hermanas carmelitas, pues también nos pusimos a su disposición y le manifestamos nuestro ofrecimiento de ayuda para lo que necesitasen. No acaba, pero vemos ya luz en lo que es la pandemia. Bueno, aún no ha acabado, lógicamente, es decir, es una enfermedad que sigue entre nosotros y va a seguir, lógicamente. Pero bueno, ves luz, ¿no? Es decir, tercer año, vamos a salir a la calle, por fin. Lo vivimos como casi una primera salida, que han sido 2 años en los que te ha faltado algo muy grande en tu vida, es decir, la salida procesional de tu cofradía. Entonces, cuando llega ese martes santo, amanece lloviendo, desde 7 u 8 de la mañana ya estás en contacto con el presidente de la agrupación, los representantes de infraestructura de la agrupación de cofradías, convocándote a una reunión para ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Se declara desde muy pronto en la mañana día de agua. Entonces es duro, es algo duro que se vive con mucha incertidumbre, con desilusión, porque después de 2 años, ya que por fin parecía que iba a llegar el trabajo de tantos y tantas hermanos y hermanas que han puesto su granito de arena durante todo el año, esa cuaresma tan intensa, y encontrarte pues un día así es duro. Nosotros es verdad que hemos tenido muy pocos martes santos en los que nos hayamos quedado encerrados, hayamos tenido problemas meteorológicos, pero bueno, este ha sido uno de ellos. Y fue una tarde para olvidar muchos momentos, otros no, lógicamente. Para olvidar me refiero porque muchos momentos de tensión, el corazón quiere salir, la mente no quiere por las circunstancias, pero a la vez tienes ganas, porque no solo tú, todas las cientos de personas que se agolpaban en la puerta de San José. Se agolpaban ahí y además mojándose. Recuerdo una anécdota,
comentario que además me lo decía Pilar García, que había un señor en la puerta mojándose sin paraguas y sin nada, y ella le ofreció, ¿no?, resguardarse en el templo. Le dijo que no, que si el Cristo se estaba mojando, él se iba a mojar también. Entonces, bueno, te quedas con muchos momentos de ese día, otros los borrarías, lógicamente, pero un martes santo distinto, difícil. Tienes que tomar, junto con tu comisión permanente, porque como valores de la cofradía es tomar las decisiones en conjunto, ¿no? Hay decisiones que es verdad que tiene que tomar el hermano mayor, pero siempre nos gusta tomar las decisiones en conjunto. Si no la Junta de Gobierno, pues la comisión permanente al menos. Entonces estuvimos reunidos en varias ocasiones a lo largo de la tarde, fuimos aplazando, porque claro, queríamos salir. Además, las demás cofradías del Martes Santo también querían salir, entonces fuimos trabajando un poco en lo propio, pero también junto con las demás cofradías hermanas de ese día, intentando al menos salir un poco. Al final lo que acordamos, cuando ya teníamos la casi certeza, o al menos la información meteorológica que nos llegaba de que en unas horas no iba a llover más, fue por lo menos salir al barrio. Es decir, que nuestros titulares, el ex Homo y la Virgen del Amor, saliese por su barrio y se presentara, ¿no?, se presentara al pueblo después de estos dos años. Y así lo hicimos. Salimos, tuvimos momentos muy bonitos, como la bajada de ambas imágenes, que iban en paralelo, con un paso que parece que es que no andaban, no se movían, era un momento, pues, bueno, que te quedabas mirando y decías, aquí me quedo. Finalmente, bueno, pues nos llovió un poquito, tuvimos que volver rápidamente y no ha habido desperfectos, con lo cual yo creo que mereció la pena. Bueno, pues la verdad es que después de 30 años, pues lo que es la imagen del ex Homo, pues bueno, necesitaba pasar, ¿no?, por el taller de restauración. Es cierto que no tenía nada importante, es decir, nada de las articulaciones, ni grietas relevantes y demás, pero sí tenía el desgaste propio, ¿no?, de estos 30 años, desgaste de la pátina, algunos roces, ¿no?, propios bueno, pues del manejo de la imagen, que aunque siempre se hace con el mayor cuidado posible, no deja de ser un movimiento, ¿no?, de una obra de arte, con lo cual esos movimientos provocan, pues, roces, desgastes y demás. Entonces, bueno, pues la Junta de Gobierno apostó por llevar a cabo un proceso de restauración y además también, como tú bien decías, de limpieza, una limpieza, ¿no?, lo típico del polvo, del hollín con el que se impregna, ¿no?, en nuestra estación de penitencia, con nuestro característico fuego. Entonces, uno de los objetivos que había también en esta etapa, ¿no?, un proceso de restauración. Se hizo un estudio de diversos talleres y al final, pues, viendo la calidad, además con el asesoramiento, ¿no?, de artistas, como por ejemplo Israel Cornejo, que es el autor de la Virgen, nuestro vestidor, bueno, pues también asesora, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la parte artística de la cofradía, pues se apostó por los talleres de Santa Conserva. La procesión magna ha sido un hecho histórico para la agrupación de cofradías, lógicamente, pero para todas las cofradías y para el pueblo de Belén Málaga. Han sido momentos preciosos, emotivos, muy marcados, con mucha simbología, porque sin esperarlo quizás, pues te has encontrado a lo largo de los preparativos momentos muy significativos que te han dicho el destino ha querido que sea así. Tal es así que, por ejemplo, el lugar de salida, volvíamos a salir de un tinglado y bueno, cuando se empiezan a cuadrar los recorridos, ¿no?, para que todas las cofradías quepan, que no se solape ninguna y demás, en un principio nos asignan una zona, que era la Plaza del Carmen, pero después, bueno, al reubicar nos asignan la calle Carrera. Entonces la historia lleva a la Virgen del Amor a donde fue su casa y a donde nació,
a la calle Carrera, que es donde tenía Israel Cornejo su taller cuando se realizó la Virgen. Entonces, pues han sido momentos inolvidables, como te decía, con mucho simbolismo, con mucho entusiasmo. Este 30 aniversario se está celebrando poniendo el máximo empeño, la máxima ilusión y las máximas ganas en cada uno de nuestros cultos y eventos. Lo iniciamos aún marcado, ¿no?, por la sexta ola de esta pandemia, con lo cual lo que es la misa de inicio propia, que es el 14 de enero, no pudimos realizarla, entonces se decidió posponerlo. Después se han realizado una serie de eventos y cultos en los que, como te decía, pues se ha puesto la máxima ilusión, el máximo enfoque, ¿no?, en focalizar y transmitir los valores y la historia de este 30 aniversario. Este documental es parte de este 30 aniversario, como te decía, bueno, que de alguna forma muy didáctica, muy cercana y muy amena, pues que la historia quede marcada. Y luego la colocación del azulejo, un mosaico en la fachada de la parroquia de San José, que la tuvimos en esta Cuaresma, pues es algo muy simbólico y que pone, bueno, pues una seña de identidad a la que es nuestra casa, la parroquia de San José. La parroquia de San José es uno de los sueños de la cofradía. Como ya se ha comentado, el sueño era una cofradía en el barrio, una parroquia en el barrio. Entonces, San José es nuestra casa. Sí, y como casa, pues ahí estuvimos para construirla y aquí estamos para cuidarla, para mantenerla y para hacerla cada día más grande. Entonces, la colocación de este mosaico pues es algo también muy importante que se ha hecho con muchísima ilusión. Y bueno, es un proyecto que se inició en la legislatura anterior, cabezada por Juan Herrera. Pero bueno, azotados por esta pandemia y los trámites burocráticos y esperas, bueno, propias de esta situación, se ha visto pospuesto, pero bueno, si de alguna forma nos podemos sentir satisfechos, es que bueno, va a ser algo trascendental, muy importante, y que ha puesto el broche y la clausura a este 30 aniversario de la Cofradía del Ecce Homo y de la Virgen del Amor.